Shalom a todos. Tensa espera por el inicio del cese el fuego y la liberación de las primeras 3 secuestradas en Israel. El operativo Alas de Libertad para la recepción y la contención de los secuestrados a ser liberados por Hamás, con su cuarto en el hospital, su tratamiento, el encuentro con las familias, ya está listo. Se prevé la renuncia del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, a raíz de la aprobación del acuerdo en el seno del gobierno. Esto y más. Bienvenidos al canal de Marcelo Kisilevsky hoy una vez más. Hoy es domingo 19 de enero de 2025, es el día 471 de la guerra, que inicia hoy una nueva tregua y aún 98 secuestradas y secuestrados, vivos y muertos, están todavía en el infierno de Gaza. Esperemos que hoy por la tarde esta cuenta empiece a bajar si todo sale bien. Seguimos aquí en Jerusalén, en los estudios N del canal. Nos estamos yendo a otro día de paseos aquí en la capital de Israel. Los invito, si les gusta el canal, a regalarnos su suscripción, que es gratuita, su like al video, sus comentarios, que ayudan muchísimo, pero muchísimo al canal. Vamos a comenzar ya mismo con las noticias. Esta mañana, a las 8:15 de la mañana, entraba en vigencia el cese el fuego entre Israel y Hamás en la franja de Gaza. La liberación de las 3 primeras secuestradas y de los terroristas presos palestinos de alta seguridad comenzará solo a las 16 horas, a las 4 de la tarde de hoy. En Israel ya está preparado el operativo Alas de Libertad, Kanfei Dror en hebreo, para la recepción de los secuestrados con todas las atenciones, los cuidados y los mimos de los hospitales, desde su liberación, atención médica y encuentro con sus familiares, y todo el país está inmerso en la emoción, junto con una gran preocupación, hay que decirlo, por el estado en que volverán los secuestrados, por la posibilidad incierta de que todos vuelvan, es decir, que se concrete la segunda fase también del acuerdo, y por la liberación de terroristas muy pesados, una gran angustia y preocupación. Imagínense a las familias de las víctimas del terrorismo durante todos los últimos 20, 30 años, y también por el peligro de la liberación, de lo que implica esta liberación de tantos terroristas con sangre en las manos, con cadenas perpetuas, algunos como Marwan Barghouti con 5 cadenas perpetuas. Bueno, en este caso Israel ha podido vetar la liberación de Marwan Barghouti, probablemente el que más hubiera podido garantizar la reconstrucción del Hamás y que vuelva a ser una amenaza para Israel. Israel vetó a la liberación de este y de a otras cuantas decenas de terroristas, pero algunos con varias cadenas perpetuas sí van a ser liberados. Bien, y para continuar, ¿cómo continúa la liberación de los secuestrados? Hoy, como dijimos, las 3 primeras secuestradas, el sábado otras 4 secuestradas, y el mismo día debería presentarse por Hamás la lista de todos los secuestrados vivos en manos de esa organización terrorista. Luego, cada sábado serán liberados 3 secuestrados más, primero mujeres y secuestrados vivos, hasta el día número 42, que serán liberados los restantes 14 secuestrados. Se calcula en ámbitos gubernamentales que la cantidad de secuestrados vivos que van a ser liberados en esta primera tanda de 33 son 28. Con lo cual es muy angustiante entender que ni el gobierno sabe exactamente a ciencia cierta quiénes están vivos, quiénes están muertos. Tenemos la lista de los 33, pero no se sabe quién de una manera y quién de la otra. Anoche se informó que los nombres de las primeras 3 secuestradas a ser liberadas del cautiverio de Hamás serían entregados al mediador catarí al amanecer de hoy. Hoy todavía, al cierre de esta edición, todavía no amaneció, no terminó de amanecer. Y eso con el fin de mantener el secreto dentro de Gaza y dar tiempo a trasladarlas al lugar seguro. Así fue informado en el canal
Saudita Al Arabia. Netanyahu, el primer ministro israelí, dijo no vamos a permitir, esto es un atropello, que no se hayan publicado todavía los nombres, no vamos a permitir ninguna transgresión al acuerdo, pero el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar dijo que, comillas, a pesar de que todavía no han sido entregados los nombres, no ha habido una transgresión al cese el fuego. Nosotros creemos en la credibilidad de las partes, tanto en Israel como en Gaza, y los asuntos avanzan de modo positivo. Sabemos por la experiencia de intercambio anterior que el proceso de intercambio de prisioneros no es nada simple. Ok. Una delegación israelí arribó anoche a El Cairo para participar en el mecanismo que posibilitará examinar y supervisar el cese el fuego entre Israel y Hamás. Anoche el primer ministro Benjamin Netanyahu dio una extensa declaración a la población que fue transmitida en vivo, en la que defendió el acuerdo alcanzado con Hamás. Dijo que Israel cumple con este acuerdo varios principios básicos. 1. Mantener el derecho de volver a combatir en caso necesario. 2. Aumento significativo del número de secuestrados vivos a ser liberados ya en la primera fase. Y 3. Conservar el eje Filadelfia, al contrario de todo lo que se dice, dijo, y el corredor Netzarim. Hoy, esta mañana, escuchábamos ya informes de que el ejército israelí se está redesplegando dentro de la Franja de Gaza. Es decir, no hay una retirada de la Franja de Gaza, pero sí, por ejemplo, están empezando a abandonar la ciudad de Rafah y se están desplegando precisamente en el eje Filadelfia. Netanyahu subrayó la cooperación con Israel tanto de la administración saliente norteamericana del presidente Joe Biden como de la administración Trump que se inicia mañana. Comillas de Netanyahu. Tanto el presidente Biden como el presidente Trump dieron su completo respaldo al derecho de Israel de volver a combatir. Si Israel llega a la conclusión de que la negociación por la segunda fase no tiene caso. Lo valoro mucho la decisión del presidente Trump también de retirar, atención ahora, todas las limitaciones que quedaban al abastecimiento completo de armamento vital y municiones vitales para el Estado de Israel. Si tenemos que volver a combatir, lo haremos por caminos nuevos y con enorme potencia, subrayó enfáticamente. Otro tema, el Estado presentó anoche a la Corte Suprema su respuesta al primer amparo presentado ayer a la tarde contra el acuerdo de liberación de los secuestrados y cese el fuego por una organización que se llama Elegimos la Vida, compuesto por familias que perdieron sus hijos en combate y víctimas del terrorismo. Los demandantes exigen detener la liberación de terroristas y, si no se puede evitar, que se garantice la transparencia en avisos tempranos a las familias de las víctimas. En la respuesta del Estado a la Corte Suprema se lee que, comillas, no hay lugar para la intervención jurídica en la decisión gubernamental, ni respecto del acuerdo, ni en el alcance de la lista de quiénes serán los presos de alta seguridad a ser liberados en su marco. El gobierno, sin embargo, informó también que las familias de las víctimas de terrorismo ya recibieron notificación acerca de la liberación de los asesinos de sus hijos o los miembros de sus familias. Un minuto, seguimos con la información. Hace falta a veces agua. Esto como diciendo, los comunicadores también son seres humanos, ¿no? Bien. Seguimos con noticias. Es todo, por un lado, con mucha ilusión, por otro lado, con muchísima preocupación. Y la liberación de terroristas nos preocupa muchísimo a todos. No es la única preocupación, pero es tremenda. Fíjense lo que dice la hermana de una de las secuestradas, Doron Steinbrecher, que se llama Amit, que habló ayer de sus expectativas por el regreso de su hermana de más de 30 años de edad, que padece una enfermedad crónica y que no recibió medicación en los últimos 15 meses, hasta donde podemos saber. Le preguntaron si tenía miedo de alegrarse
porque se la veía muy seria en la entrevista, y dijo así: me alegraré solamente cuando nuestro oficial de enlace me llame y me diga, Amit, se acabó. También expresó sus temores por el regreso de su hermana. Tengo mucho miedo de qué hermana estoy recibiendo de regreso, una Dorón diferente. Y además, ¿cómo le cuento que tantos de sus amigos y amigas fueron asesinados? Por su parte, Eli Shtivi, cuyo hijo Idan también está secuestrado en Gaza y que no entró en la lista de los 33 a ser liberados en la primera fase, dijo que las familias tienen esperanza de que el presidente Trump aplique todas sus palancas de presión para asegurar la liberación de los secuestrados restantes en la segunda fase. Es decir, que la segunda fase se cumpla. Comillas. La conversación entre las familias es que al parecer no los volveremos a ver. Las presiones políticas son que el gobierno quiere continuar la guerra, en la misma frase en la que dice que quiere liberar a todos los secuestrados. Las dos cosas no van juntas. Creo de verdad que Trump nos da cierta esperanza de que presionará para traer de regreso a todos. Muy bien, en otro orden, yo estaba ayer con el grupo divino de jóvenes de la Argentina que estamos paseando acá por Jerusalén. Estábamos ayer en el Museo Israel y nos agarró una primera alarma para este grupo, ¿no? Que de alguna manera debutaron en sufrir alarmas aquí en Israel. Están por solamente 10 días y ya tuvieron una alarma por un misil lanzado por los hutíes desde el Yemen. Y las alarmas se escucharon en un montón de lugares, en Gush Dan, o sea, Tel Aviv y alrededores, en el Sharon, Natania y alrededores, se escucharon en la Shfelá, los terrenos bajos, y también en la zona de Jerusalén. Es muy importante quedarnos en el refugio, y así lo hicimos con muchísima tranquilidad, con muchísima seguridad, en el refugio del Museo Israel. Esquirlas cayeron en Bar Giora, es decir, cuando muchas veces caen esquirlas se trata de pedazos o pedacitos del misil interceptor, porque el misil atacante queda desintegrado, pero caen pedacitos del misil interceptor nuestro. Entonces es muy importante, esto lo digo para los israelíes que nos están escuchando y todos los turistas que puedan estar visitando Israel y que nos escuchan, quedarnos, como lo hicimos ayer, 10 minutos completos adentro del refugio. Cayeron no en Jerusalén, no nos cayó nada encima, pero sí en Bar Giora, Mevo Betar, Gush Etzion, todo al sur de Jerusalén, y también en Lod, o sea, y Lod no queda tan cerca de Jerusalén. O sea, el radio de este incidente fue bastante amplio. Por la tarde, en cambio, fue interceptado otro misil que fue lanzado desde el Yemen hacia la zona de Eilat y el desierto del Arabá, pero en este caso fue interceptado antes de que ingrese en el espacio aéreo de Israel. Tampoco en este caso se registraron ni víctimas ni daños. Muy bien, en otro orden, o todo relacionado, el ejército cesará el fuego esta mañana, pero como dijimos antes, no se retira de la franja de Gaza, solo se redespliega a líneas defensivas como lo indica la letra del acuerdo. El ejército informó que las zonas de Nitzana en el sur, así como las áreas de los kibutzim Kerem Shalom en la triple frontera, Israel, Gaza, Egipto, y Kisufim, un poquitito más al norte, han sido declarados zona militar cerrada. Asimismo, las clases hoy en la zona de Gaza darán comienzo recién a las 10 de la mañana para comenzar el día lectivo con una mayor sensación de seguridad. Así lo informó el portavoz de las FDI. Las FDI también dijeron que el ejército está preparado para enfrentar los desafíos que surgen del acuerdo, a saber, la liberación de terroristas con sangre en las manos, y también para volver a los combates en Gaza en tanto y en cuanto sea necesario. En el cuerpo norte indicaron que las tropas en el cuerpo sur indicaron que las tropas están completando logros operativos en el norte de la franja de Gaza,
y esta mañana se desplegarán en la línea defensiva, como decíamos. El ejército advirtió a la población en Gaza que no se acerque a las áreas en las que se encuentran las tropas ni a las zonas de separación de áreas, por temor a que resulten heridos o dañados. Advirtieron también que habrá reacción contra todo lanzamiento de cohetes y que fue elevado el estado de alerta de la Fuerza Aérea, también de la Fuerza Aérea y de todo el ejército en Judea y Samaria, para prevenir festejos violentos por la liberación de terroristas. Otro tema, hubo atentado ayer en Tel Aviv. Un terrorista con arma blanca de unos 19 años salió a la calle Levontín en Tel Aviv. Un hombre de unos 30 años resultó herido de gravedad en su cabeza. El terrorista de 19, la víctima de 30 años. Un civil que circulaba por el lugar y estaba armado abatió al terrorista, un residente ilegal de 19 años de Tulkarem, en la región de Samaria, o sea, en los territorios. El Maguen David Adom, o sea, la estrella de David Roja, el equivalente a la Cruz Roja aquí en Israel, evacuó al herido de urgencia al hospital Ichilov de esa ciudad. Y un poquito de política, volviendo al acuerdo, lo que está por verse es cómo el primer ministro Benjamin Netanyahu va a capear la crisis política que se le viene, porque, ayer veíamos tremendas manifestaciones en contra del acuerdo por parte del Foro del Heroísmo, que son familias que perdieron a soldados en acción, que dicen, bueno, no se lograron las metas de la guerra y nuestros hijos habrán muerto en vano y los terroristas se van a liberar y eso implica un peligro tremendo para futuros asesinados que ya nos están mirando a los ojos. Del otro lado, por supuesto, se les responde, bueno, pero las víctimas de hoy en día también nos están mirando a los ojos y gritan, muchos de ellos desde la tierra. Pero bueno, esta es la gran discusión y las presiones políticas en uno y otro sentido son dentro del gobierno también. El ministro Bezalel Smotrich se opuso en la votación en el gabinete, pero no renuncia a su puesto de ministro de Finanzas. En cambio, se prevé sí la renuncia del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que había anunciado que lo haría si el acuerdo era aprobado por el gabinete y el gobierno, cosa que ocurrió. Dijo, me ofrecieron para que no renuncie. La anexión o la intensificación de la construcción de asentamientos en los territorios de Judea y Samaria. Me ofrecieron permisos de más construcción, que pueda decir que el jefe de Estado Mayor fue destituido gracias a mí. No estoy dispuesto a nada de eso. En el gobierno, sin embargo, se preparan para el reemplazo de los 3 ministros de Otzma Yehudit que renuncian por ministros del Likud solamente, para allanar el camino al regreso, porque Ben-Gvir mismo dijo, si se vuelve a los combates, yo voy a ofrecer poder volver a formar parte de la coalición. En un mundo normal, el gobierno le tendría que decir, momento, hay un límite. No podés, esto no es un cine, entrás y salís cuando querés, por más que la película no haya terminado. Si te vas, no volvés. Sin embargo, no es esa la actitud del gobierno. El gobierno se está quedando con las carteras de Otzma Yehudit, de Itamar Ben-Gvir, en manos del Likud, del partido de gobierno, por fusibles, gente que pueda ser removida en cuanto el señor Ben-Gvir se avenga en su generosidad a volver al gobierno y darle al gobierno mayoría más sólida de 68 diputados. Con la retirada de Ben-Gvir, el gobierno queda en una mayoría estrecha de 62 solamente, pero mayoría al fin. A la cartera de Seguridad Nacional que ocupaba Ben-Gvir, o que la ocupa por lo menos hasta el día de hoy, todavía no ha renunciado, se prevé quizás hoy, quizás mañana, no sabemos. La va a ocupar Avi Dichter del Likud, ex director del Shin Bet, pero bueno, ya con la advertencia de que en cuanto vuelva Ben-Gvir te vas, ¿no? Le dijeron así a Avi Dichter. Bien,
Hasta aquí un poco las noticias. Vamos a terminar, como siempre, con nuestra tradición de recordación, honrando la memoria de nuestros muertos asesinados el 7 de octubre y en la guerra, que todavía no terminó. Hoy entra en una tregua que es temporaria. Esto ya también Netanyahu dijo, el mismo Trump me dijo textualmente, esto es una tregua temporaria, ¿no? Vamos a ver por qué esta historia continuará. Nosotros seguimos recordando a las personas, nuestros hermanos y hermanas que fueron asesinados. Giora Duvdevani fue asesinado en su kibutz Talmei Yosef. Giora, el hombre del bigote, había vencido al cáncer. A pesar de los ruegos de toda su familia, se sentaba en el balcón, encendía un cigarrillo tras otro y fumaba a gusto. Aviv Eliyahu era el director de seguridad de la fiesta Nova de Reim y fue asesinado en la masacre. Su esposa Liron cuenta que siempre estaba conforme con lo que le tocaba y tenía fe de que todo siempre saldría bien. Sin embargo, era sumamente meticuloso en su trabajo y no dejaba ningún detalle al azar, por pequeño que fuese. Sargento primero Jonathan Itzhak Semo, de 21 años, de Carmel Tzur, era soldado de combate del batallón 202 del cuerpo de paracaidistas y murió como producto de sus heridas luego de una batalla en el centro de la Franja de Gaza. Cuando Semo, como lo llamaban sus amigos, volvía a casa, no tenía un segundo libre. Entre sus escapadas a los manantiales o los días en la playa con los compañeros de la yeshivá, la casa de estudios rabínicos, del instituto y del poblado. Bendita sea la memoria de todos ellos. Muy bien. Hasta acá llegamos hoy con las noticias. Les recuerdo suscribirse, darle like al video, comentar. Se larga el debate. ¿Qué opinan todos ustedes de este acuerdo por la liberación de los secuestrados, que a todos los israelíes nos provoca sentimientos encontrados, pero que estamos, muy tensos y muy ansiosos por saber quiénes van a ser liberadas hoy y verlas saliendo libres a las 4 de la tarde? Esperemos que todo salga bien y con el menor riesgo posible, tanto en el presente como en el futuro. ¿Ya están viniendo días mejores? Tal vez, pero ya vendrán días mejores. Muchísimas gracias a todos por estar siempre ahí del otro lado conmigo. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Shalom, shalom.